Bueno, le damos la bienvenida formal, decíamos, a Lila Grandal, a Hernán Altobelli y a Gabriela Sciorla, que son tres queridos amigos, amigas de la Fundación. En este conversatorio, que es bastante especial, también en su nombre, ¿no? Porque nos convocan a pensar entramado, amor, ambiente, vínculos y esperas, construcciones de la ternura con infancias y adolescencias. Es ya de por sí, por lo menos para muchos de nosotros que hemos coparticipado y empezamos a escuchar, decía, muy convocante y conmovedor al mismo tiempo. Así que los vamos a presentar más formalmente y vamos a comentar. Creo que no puedo minimizar para leer, y eso me está dificultando un poco, pero si me permiten un momentito, ya les cuento. Lila Grandal es licenciada en Psicología de la UBA, especialista en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica de la Facultad de Psicología UBA, magíster en Vínculos, Familia y Diversidad Sociocultural del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, docente de varias materias de grado, actividades de posgrado y extensión universitaria de la Facultad de Psicología de la UBA, docente en la formación de la Sociedad de Psicoterapia Psicoanalítica de Familia y Pareja de Lima, Perú, de acá de las colegas queridas de Perú, y de la institución Vinculares de Arequipa, también Perú. Es profesora a cargo de las materias las violencias, violencia familiar, parejas, parentofilial y fratria, en la carrera de especialización Psicología Vincular de Familias con Niños y Adolescentes, y la maestría en Vínculos, Familia y Diversidad Cultural del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Es a su vez docente y supervisora de actividades de formación en el Hospital Nacional de Salud Mental y Consumos Problemáticos Laura Bonaparte, ex coordinadora supervisora actualmente del equipo terapéutico, la consultoría psicológica con el hogar de niños y adolescentes de la Fundación Juanito, no sé si la conocen, si les suena, en convenio con la Facultad de Psicología UBA. Y es autora de múltiples artículos publicados en libros y revistas especializadas. Aquí también tenemos a nuestra querida Gabriela Sciorla, que es licenciada en Psicología, parte de la coordinación de la consultoría terapéutica con el hogar de niños, también Juanito, docente en práctica profesional de la Facultad de Psicología de la UBA, posgrado en psicoanálisis vincular en la AAPPG y en despatologización de las diferencias en clínica y educación de Flaxo. Por último, Hernán Altobelli es magíster en Vínculos, Familias y Diversidad Sociocultural, es licenciado en Psicología, docente, instructor de residentes y supervisor clínico de equipos asistenciales por el Hospital Nacional de la licenciada Laura Bonaparte, codirector de Entreveros y Afinidades, escritos en Clínica, Psicopolítica y Pensamiento Contemporáneo. Bueno, ahora sí, sean ustedes muy bienvenidos a la conversación y bueno, los invitamos a todos a coparticipar como les propusimos al inicio. Bueno, gracias. Primero, gracias. Gracias a Juanito por darnos esta posibilidad. Y bueno, y gracias a las personas cercanas con las que justamente recién
escuchaba y tomaba la palabra entramado, ¿no? Que es una de las primeras que aparecen en esta apuesta. Y entramado, y lo pensaba tomando algunas ideas de Marcelo Persia, ¿no? Que particularmente me conmueven y me parece que son de una precisión ética, tema que nos va a acompañar, creo, hoy, de una manera importante, el eje ético, que es así, ¿no? Esas palabras de él, yo decía, entramado en perspectiva de lazos que no atan, redes que no atrapan, disponibilidades para lo que cada vez se presenta, ¿no? Está bueno, esto, digamos, aparte de ser, bueno, muy poético, como suele pasar con la escritura y los dichos de Persia, es un tema para expandirlo, ¿no? Porque hay que ver cómo se arma trama. El tema no alcanza con entramar, el tema es cómo se arma trama, bajo qué condiciones se va armando trama, ¿no? Y otra cosa que estoy empezando así a dejarme llevar, ¿no? Porque esto de conversar es dejarse llevar, no tener tantas precisiones. Pero esto a mí me interesa, ¿no? ¿Con qué clase, en alguna otra reunión de estas, decíamos, ¿con qué clase de amor amamos? Eh, eh, ¿De qué amor hablamos cuando hablamos de amor? O, por ejemplo, de entramado, ¿no? ¿Qué condiciones para entramar? ¿Cómo las vamos construyendo, no? En principio me interesaba lanzar esto de entrada como resonancia. ¿Cuáles son esos hilos que producen el entramado también, ¿no? Las palabras que dan título a nuestro encuentro de hoy me hacían pensar en esto, que son esos hilos que van formando de alguna manera el entramado, por lo menos el que hoy nos convoca a pensar y hacer juntos y juntas, ¿no? Amor, vínculos, espera, ¿no? Hay un montón de condiciones existenciales atravesadas por la ética que son importantes poner a pensar en este momento. Claro, sí. Sí, en esta línea, Gaby, bueno, primero tomo, ¿no?, esto que decís de en este momento y no otro, ¿no? Porque ahí está el tema de que, por ejemplo, el tema de tener en cuenta las circunstancias para cada entramado del que somos requeridos para ir construyendo, ¿no? Anoche estaba releyendo, bueno, varias escrituras y no podía dejar de pasar por las escrituras del gran maestro Ulloa, que fue alguien que hizo algo como un antes y un después en relación a la categoría de ternura, que ya tengo que decirlo así, ¿no? Por ejemplo, recién se me ocurría esto, una de las condiciones para los entramados que se pretenden de cuidado, de delicadeza cuidadosa, acá es donde aparece el tema de la dimensión de la ternura, ¿no? Yo tomé así algunas pequeñas notas como para esto que decías, Gaby, traer hilos, ¿no? Por ejemplo, las voy a ir comentando, pero para que vayamos conversando sobre esto. En principio él va a las fuentes de cómo viene esta palabra y cómo después él la toma y la transforma y la pone en un centro en relación a pensar la dimensión ética, en relación a algo que divide aguas, que es el universo del cuidar y el universo de la crueldad.
y bueno, lo liga a lo delicado, lo suave, lo cariñoso, como ya viene etimológicamente dado, ¿no? El sentimiento afectuoso, desinteresado, que nos impulsa a amar, a cuidar a aquello que se nos presenta delicado, frágil, necesitado de tutela y de amparo. Y él, ahí es donde da su paso, presenta la ternura, y lo dice así claramente, como una instancia psíquica fundadora de la condición humana, ¿no? Una instancia psíquica fundadora, ¿no? Y plantea que hay que hacer una renuncia, ¿no? Una renuncia, dice él, al apoderamiento del sujeto infantil, él lo plantea así en sus escritos, y donde plantea que un tema fundamental, ya como venía pensado en los escritos clásicos, psicoanalíticos, es efectivamente la coartación del fin de descarga, ¿no? de la pulsión. Y bueno, plantea que esta renuncia implica la renuncia al apoderamiento del niño, de la niña, del infante, del hijo, de aquellos o aquellas personas a cuidar, porque yo creo que también esto no es algo privativo de la infancia o de la crianza, ¿no? Y bueno, implica una cuestión, él desarrolla muchísimo todo esto, pero él dice, esto no es ajeno a la ética, no es ajeno a la ética. Y anuncia unas habilidades propias de la ternura, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, habla de la empatía y el miramiento y el buen trato. Y, por ejemplo, del miramiento, ayer lo volví a leer, y dice, mirar con amoroso interés al sujeto ajeno y distinto de uno mismo. Qué interesante, ¿no? Mirar con amoroso interés al sujeto ajeno y distinto de uno mismo. Bueno, después eso lo enlaza directamente con la dimensión de lo que sería el buen trato entre. Y estas las enuncia como, desde su punto de vista, las bases de la constitución del sujeto ético, ¿no? Nos dice así, la experiencia de la ternura crea en el niño el sentimiento confiado de que el mundo consiente en satisfacer sus demandas. O sea, yo lo tomo en este sentido que antes planteaba la idea de la disponibilidad, ¿no? Antes cuando decíamos disponibilidades para lo que cada vez se presenta. Lo dejo volar así un poco, ¿no? Cosas que a mí me fueron afectando. Me hacías pensar, Lila, como, bueno, buenas tardes, no saludé antes a todos y todas y todes. Acá no está prohibido, ¿no? Decir todes, acá puedo. Bien. No, pensaba en esto que me parece interesante cómo yo lo trabajo en relación a la ternura, y que uno podría empezar a pensarlo en torno al amor, ¿no? Que es otra de las palabras que aparecen en el título. Por ahí me gustaría contarles que el título fue también así un entramado, ¿no? Empezamos a armar, a decir palabras que nos parecían interesantes pensarlas, y que estas palabras surgieron del trabajo clínico, ¿no? Nosotros, Lila, Gaby y yo, principalmente, bueno, hacemos clínica además de docencia, y es interesante por qué también nos ponemos a pensar sobre estas palabras que generalmente quedaron reservadas para la literatura, para el arte, digamos, por qué
el psicoanálisis o las prácticas clínicas nos llevan a pensar en el amor y en la ternura. Pero digo, cuando pensaba en esto de la ternura, pensaba que el amor, digamos, plantea ya de entrada un conflicto muy importante entre la identidad y la diferencia, y que de alguna manera amar es separarse, ¿no? Casi provocativamente lo digo, porque la idea que uno tiene acerca del amor es la de encontrarse, y la más clásica de todas ellas es, por supuesto, la de la complementariedad y la fusión. Pero hay un primer elemento en el amor que es el de separarse, y cuidar tiene que ver con, me gusta como lo decía Rilke, cuidar la soledad del otro. No es cuidar al otro, sino cuidar la soledad del otro. Y hay como dos elementos en el amor que, para poder empezar a pensar, que uno es la separación y el otro es esa dimensión azarosa, ¿no? Y acontecimental, que necesariamente exige disponibilidad. No se puede, digamos, saber qué va a pasar con el amor, aunque todo el tiempo estemos forzados a creer que sí sabemos qué va a pasar con el amor, ¿no? Mi hijo me decía el otro día que estaba de novio, tiene 6 años, pero que le daba asco dar un beso, y a la novia también, pero que eran novios que no se daban besos. Pero los compañeros le decían, bueno, pero le tenés que dar un beso. Y él me decía, ¿y por qué? ¿No? Y realmente, ¿y por qué le tiene que dar un beso? Porque para el amor parece que hay un camino. Entonces, digamos, no solo es un acto de separación del otro, sino también de algunas ideas performativas acerca de cómo debe ser el amor, ¿no? Bueno, casarse, tener hijos, demás, recuperar los valores, ser felices, como un imperativo que de alguna manera desconoce estos otros elementos posibles de los cuales uno puede pensar el amor. Digamos, el amor no se realiza exclusivamente en la creación de algo que ya está, como en un universo familiar. Es decir, es una experiencia, y es una experiencia que construye y deconstruye. Yo también tengo mis citas, pero no son de los libros, porque me acordé, tratando de pensar algo para comentar hoy, algo que decía Facundo Cabral, que él decía que una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que construyen el mundo. Y que el problema de la caricia es que es silenciosa. Entonces me gustaba la idea de lo que hace ruido y lo que aparece como transformación silenciosa y como una potencia en el mundo, ¿no? De qué es lo que construye. Claro, Y claro. bueno, después voy a decir algo más acerca de las Sí, caricias. también pensaba que la idea por ahí de separación, por lo menos a mí me resuena por el lado de esta fuerte figura de la coartación, ¿no? Porque me parecía interesante poder separar el uso habitual que se hace de la palabra coartar, que está a veces más ligada a la categoría de castración, ¿no? Hoy me acuerdo en una sesión, dialogando con la paciente, bueno, a partir de una experiencia que está teniendo, ella decía, pude romper, ¿no? Bueno, y se refería, bueno, a un viaje que está haciendo su hijo, donde pudo ir a despedirlo a la hora de que él tenía que irse, y que se pudo desprender de una especie de manto en donde la idea de que el hijo se vaya, a ella la solía envolver en una acción así como con un manto oscuro de dolor y de caída en un abismo, ¿no? Y fue tan fuerte que varias personas la llamaron y le dijeron, qué bien que estuviste, ¿no? O sea, un montón de... Entonces, el hijo mismo, cuando yo le dijo, qué bien, mamá, te vi, ¿no? Entonces se lo dijo el marido, después se lo dijeron un montón de amigas. Bueno, hacíamos un poco de humor con eso, pero nos quedamos reflexionando con este punto. Y yo le decía, ¿por qué será que hay que pensarlo como algo que se rompe? En realidad no es algo que se rompe, es algo que se transformó y que posibilita que empiecen a vivir en unos estados mucho más interesantes en cuanto al despliegue de la vitalidad, al flujo de vitalidad, ¿no?
pero ahí no se rompió nada. Hay transformabilidad, hay un cambio de estado, un cambio de la circulación de flujo, por ejemplo, en esa vincularidad, ¿no? Entonces pensaba que la idea de coartar no necesariamente, ¿no? Es una ruptura, o es algo que tiene que ver, por ejemplo, con la idea de frustración, o de renuncia, como se la suele tratar, ¿no? Y digo esto porque a la hora de estar trabajando e interviniendo con la familia, con los chicos, este sentido por ahí que podemos ampliar, yo creo que tiene sus efectos. Tiene efectos muy importantes de no sobreinterpretar en el terreno de lo que, por ejemplo, sería la ruptura o la renuncia, cuando en realidad se está hablando, ¿no? Acá Lucila Gutman dice algo. ¿Querés decirlo, Lucila? Dale, hoy es así, es conversatorio. Dale. A ver. ¿Podés desmutearte, Lucila? No la veo, así que no. Bueno. Te pasamos la pregunta. Está hablando, si puede, Lucila, fantástico. No puede desmutearse. Bueno, no puede. Lo leo entonces. El amor incondicional, dice ella, es transformación, es evolución. Claro, sería como pensar en términos de transformabilidad, ¿no? Esto que transmutar, cambio de estado, cambio de forma, cambio de rumbo, cambio de dirección, ¿no? Donde la figura del corte, de la ruptura, de la castración, no nos acompaña bien a veces para poder intervenir, porque ¿no? La idea de la ruptura puede llegar a ser algo que en vez de acompañar un proceso de transformabilidad, genere daño colateral no necesario o perjudicial. Eso, por ejemplo, pensaba, ¿no? Esto que vos traías, Hernán, de separación, como cuando Janine habla de vacío, cuando ella plantea la categoría de separación en los vínculos, en las vincularidades, ella hace una enorme diferencia en este sentido, ¿no? Y plantea el vacío justamente como una separación productiva, pero que no tiene que ver con la clásica idea de que uno se va para un lado, otro para el otro, se desprende, se separan, se pierden, la idea de lo que se pierde, ¿no? No, Claro. a mí me hacían pensar en la idea del riesgo, ¿no? Que trabajaban de Furmantel, que tiene que ver un poco con esto. El riesgo ahí no es de vida o muerte, sino que abre un espacio a lo desconocido y es un instante. Ella dice esto, ¿no? Es un instante decisivo, pero es imperceptible. Y en eso es silencioso, pero a la vez tiene una frase, la voy a leer porque me pareció bellísima, dice: detrás de nuestro horizonte de espera, es ahí donde se revela una reserva insospechada de libertad, ¿no? Entonces, nada, lo dejo para que resuene. Flotando, sí. Sí. Léelo Bueno. de nuevo, Gaby, porfa. Dale. Detrás de nuestro horizonte de espera se revela una reserva insospechada de libertad. Claro. Pero hay que bancarla ahí, ¿eh? Hay que bancarla y hay que bancarla con el sí. cuerpo, porque hay algo de esto, ¿no? Sí. La espera y el estar en suspenso es como un equilibrio que sentimos en el cuerpo, ¿no? Y es por eso lo ligué con el vacío, porque ella lo trabaja como el equilibrio en el vacío que se puede romper en cualquier momento. Claro. Se puede romper en cualquier momento. Entonces, nuestros cuerpos se componen de esos movimientos imperceptibles, de estar en suspenso, para ir haciendo en lo inesperado que ocurre. Claro.
Ujú. Claro, en lo inesperado que está así, en ese estado, eso, De un esa suspenso categoría, ¿no? acrobático. Es un acto Es acrobático. acrobático, es Un acto acrobático, acrobático. Sí. es acrobático, totalmente. Sí, así es. Y bueno, hay que poder armarse los cuerpos, ¿no? En esos estados, porque en general me hacías pensar, me produjo esta resonancia. Estamos educados y criados y performateados por modelos en donde el acto acrobático está impugnado. Es como que hay que definir. Tiene que ser de esta forma. De esta forma. Y por las dudas, como no parece que va a ser de esta forma, lo impugnamos. ¿Cuántas decisiones escuchamos que se toman en las familias o a veces en equipos de expertos, donde la sola idea de tener que estar, por ejemplo, en un suspenso, en una espera, porque hay que dar, bueno, hay que generar condiciones para ver si las cosas se despliegan o no se despliegan, pero no, aparece más la impugnación, ¿no? O sea, yo creo que esas son formas en donde el amor queda impugnado, no sé, recién se me ocurría, ¿no? Queda impugnada el amor, la ternura y la dulzura, que ya que la trajiste de Furmantel, hay que hablar de la dulzura, porque es esta trilogía, ¿no? Que aparece como puesta en valor, palabras dejadas por fuera, y hay que convertirlas en categorías fundamentales, ¿no? Ujú. Sí, hay algo, esto digamos, donde el amor queda como lo otro a ser impugnado, digo, en tanto experiencia. Escuchaba la intervención antes de la compañera con esto de la incondicionalidad como transformación, y es interesante porque Badiou dice, por ejemplo, que el amor es siempre la posibilidad de presenciar el nacimiento de un mundo, ¿no? Por eso digo, hablaba antes del conflicto entre identidad y diferencia, porque de alguna manera amar supone el pasaje de habitar el mundo desde lo individual a habitarlo con un otro, ¿no? Entonces, en ese Claro. pasaje de la experiencia se construyen un montón de cosas, y es verdad que así como la familia impugna lo otro del amor, ¿no? Es como si fuese el modelo de gestión del amor, así como el Estado Claro. gestiona Sí, las formas de circulación de los sí. saberes y de habitar el mundo, a veces la familia aparece como modo de gestión del amor. Claro, y sí, y lo es porque, fíjate, me hacías pensar, por ejemplo, después yo estuve, ¿no? Como buceando un poco con el tema de masculinidades y feminizaciones, porque digamos, ese es un tema que después, bueno, voy a traer algunos hilos, pero hay algo en los modelos de amor patriarcal. O sea, el modelo de amor patriarcal, y uno no puede ir decirle, no, usted no ama. Y sí, te va a decir yo, ¿y por qué la mató? Y porque la quería, pero era mía. ¿Cómo se le ocurre? Entonces, ¿quién le puede decir que no siente amor por ella? No, sí, yo la amo, dicen, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, porque el tema, a mí me parece que, y acá tomo de nuevo el hilo este, donde Ulloa nos decía, la experiencia de la ternura crea en el niño el sentimiento confiado de que el mundo consciente en esta cuestión de estar disponible para lo que va requiriendo y necesitando esa necesidad de dulzura, ternura y cuidado, ¿no? Ahora, él avanza y dice, este sentimiento de confianza que se inscribe a través de esos modos cuidadosos, de buen trato, de ternura y dulzura, dice que a través de eso se inscribe la posibilidad de registrar la diferencia entre lo que daña y lo que cuida, ¿no? Entonces, cuidado, porque acá
como estamos utilizando estas palabras que generalmente se utilizan coloquialmente, o como decías vos antes, Hernán, más desde el punto de vista literario. Ojo, porque acá están siendo usadas como referencias éticas, en donde en los cuerpos se inscribe un signo de juicio de la diferencia entre hacer daño, crueldad, y proteger, cuidar, ¿no? Entonces, bueno, amor, ¿no? Amor patriarcal, amor colonialista, amor extractivista, amor cafilleo, como estoy nombrando formas que distintos autores se van metiendo con esto y lo desarrollan, ¿no? Entonces, es esto, en un principio, el desarrollo paulatino del registro de poder ejercer hacia los otros daño, ¿no? Y agrego una cosa más que va con esto, cuando él avanza y dice, enuncia, ¿no? El maestro Juan Carlos Volnovich, me acuerdo que una vez, y eso me quedó a mí grabado, inscripto, me quedó inscripto, y él siempre planteó que para la cuestión de las decisiones éticas hay que enunciarse, ¿no? Entonces a mí me llevó mucho tiempo reflexionar sobre la hondura de la forma de haberlo dicho Volnovich, enunciarse, enunciar. Y acá Ulloa se enuncia y dice, esta producción de la capacidad de registrar el daño posible, de ejercer sobre otros y sobre sí mismos, lo llamamos imposición de justicia. Esto es importantísimo, ¿no? Está ligando el desarrollo de la producción de condiciones de subjetivación con un elemento que implica el ejercicio de lo que podemos llamar la dimensión de lo justo, de lo ético, imposición de justicia, y aparte me impacta porque realmente me resuena con la categoría de imposición, tal como la trabaja Berenstein y Pouchet, ¿no? Justamente, imposición de justicia. Bueno, lo dejo volando también, ¿no? Para resonar. Sí, y la imposición tiene este otro aspecto de lo que se nos impone, ¿no? Del otro, y de lo que imponemos como otro a otro. Quiere decir, es de alguna manera ineludible. Entonces, en el amor de lo que se trata es de saber si somos capaces de ver de a dos, ¿no? En ese movimiento de pasaje, entonces, implica un cambio de escena. No es solo encontrarse con alguien en una pareja amorosa, en la crianza, en donde sea que haya un de a dos. No es solo encontrarse y tejer una relación, sino también tramitar esa construcción y esa deconstrucción de ese cambio de escena en el que uno pasa de ver de a uno a ver de a dos. Y por eso son categorías que están emparentadas con lo político, porque lo político de alguna manera es un procedimiento que lleva hacia lo colectivo, a generar la pregunta y el hacer acerca de lo que un colectivo es capaz de hacer. Esa es la dimensión política, y por eso el amor, ¿no? Es una categoría ético-política, lo mismo que la ternura y la dulzura, porque exige un movimiento de un cambio de escena, otra, ¿no? Ya no podemos pensar desde mí. Si pensamos desde ese dos, ¿no? como categoría conceptual de ese dos, que no es uno más uno, sino que es otra escena en la que ya no podemos pensarnos desde yo tal cosa. Otra de las cosas que dice Badiou es esto, que el obstáculo para el amor es el yo, nunca es el otro. Es decir, es el egoísmo.
El amor no tiene enemigo ni rival, tiene un obstáculo que es el egoísmo. Ese sería su enemigo. Si el enemigo está dentro y no afuera, lo que es un problema y una paradoja, porque generalmente situamos afuera. Claro, Bueno, claro. resueno con esto, ¿no? Hay algo de no fiarse de lo que ya viene prefabricado, ¿no? De las coordenadas preestablecidas. Y de ir a esa otra escena implicaría poner a prueba eso, que ya está dado. Vuelvo a tomar una pregunta que hace Anne. Ella dice, ¿cuántas vidas se salvarían si nos fuera posible izarnos por encima de nuestros esquemas familiares? Yo incluyo de nuestros esquemas de amor, de nuestros esquemas de cuidado, de nuestros esquemas. Claro, exactamente. Sí, totalmente. Es tomar ese riesgo. Exacto. Tomar ese riesgo. Claro, ahora, el asunto es, por ejemplo, ¿no? Nosotros, con los trabajos que hacemos, digo así porque algunos somos sí, otros abogados, otros trabajadores sociales, otros musicoterapeutas, otros pedagogos en escuelas, en la justicia, en una enorme diversidad de espacios creativos. ¿Cómo esto que vos decías tal cual, lo trasladaría ahí? ¿Cómo deshacernos de los esquemas si nos damos cuenta que los tenemos? O sea, pensaba, una operación a, por ejemplo, la potencia también, como dice Anne, estuvimos leyendo mucho a Dufourmantel, ¿no? Como cuando ella dice que la dulzura forma parte de ese movimiento que tiene una fuerza de resistencia a la opresión, ¿no? Política, psíquica. Entonces, hay algo, ¿no? Me hacías pensar esto, Gaby, de la construcción de intervenciones que impliquen hacer notar que existen esos esquemas, ¿no? En los tratamientos, en las intervenciones, donde sea, en las escuelas, en los trabajos con otros colegas, en los momentos en donde se estimula más lo transdisciplinario. ¿Cómo encontrar las palabras y las formas de inventar esas intervenciones que hagan notar toda esa lista que vos hacías, Gaby, esos esquemas? Yo le agregaría perforar los modelos, ¿no? Como perforar los modelos que todo el tiempo a muchas personas con las mejores intenciones, que trabajamos con la infancia, los adolescentes, la familia, las parejas, reproducimos, a pesar de que tenemos las mejores intenciones, si no se visibiliza cómo hay unos esquemas, unos modelos que llevan indefectiblemente a que eso se convierta, como diría Hannah Arendt, en el mal, directo lo digo, en el mal, más daño. No sé si a lo que estamos todos acá reunidos esto nos trae situaciones de trabajo cotidiano. A mí por lo menos se me llena el registro de eso, ¿no? Es decir, situaciones concretas de trabajo. Entonces, ¿sabés qué frase me venía, Dila? sí. Insistente a veces en mi trabajo. ¿Alguien quiere hablar? Sí, perdón, después sigo yo. Dale. Adelante. Jessica, Me querías parece que fue sin querer. Ah, Sí, hola, ¿qué tal? A ver. Disculpen que no
pongo la cámara porque si no, no escuchan, no escuchan si pongo Sí, la cámara. No, porque yo me había quedado pensando al principio cuando vi la del tema de la ternura como instancia formadora. Yo pensaba que bueno, eso me parece natural, ¿no? No se Pero escucha no muy es lo bien. natural. No, ¿no podés mejorar un poquito el audio? Hola, A ver ahí. ahí está ¿ahí mejor. se escucha mejor? Sí. A ver. Ah, bueno. Pensaba que al principio cuando nombrabas esto de la ternura, como formadora, como instancia formadora, pensaba que esto no es natural, ¿no? Que no es algo natural. Y cómo hacer esa elección, es una elección por resignar algo de este poder de dañar al otro, ¿no? ¿En qué momento en relación a esto que vos decías de poder tener otra mirada, otra visión, otra perspectiva, para poder resignar ese poder de dañar al otro, ¿no? Que es a lo que nos lleva en general estos esquemas en los que estamos acostumbrados. Eh, y qué es lo que nos hace tomar esa decisión ética de no ejercer ese poder sobre el otro. Me preguntaba eso. El final quedó un poco más claro, ¿no, Lila? Sí, igual yo la verdad que tengo que decirte que no pude escuchar muy nítidamente, así que si vos querés escribir un resumen de lo que dijiste, así Gilda lo puede leer, No. vamos a poder recuperarlo bien, porque es muy importante lo que tengas para decir. ¿Mm? ¿Lo podés escribir? ¿Sí? Bueno, lo escribo. Dale, gracias, Jessica. Sí, Mm, sí. Sí, pero Mm, pesquisaba algo de lo que traía Jessica en relación al poder y al ejercicio de la crueldad también, ¿no? mm, De cómo frenarse ahí, digamos, que de alguna manera eso es parte del vínculo amoroso, ¿no? Como que hay algo de la entrega en el amor en relación a poder cuidar ese punto de vulnerabilidad del otro, ¿no? Es como decir, bueno, mm. ahí donde el otro se entrega y uno tiene que frenar, porque uno tiene poder sobre el otro. En las relaciones y en todas las relaciones, en las de trabajo y en las terapéuticas para quienes trabajamos con personas, Sí. eso nos interpela permanentemente. Claro, y mira, es muy interesante. Ahora vamos a ver qué nos dice Jessica, ¿no? Pero yo creo que acá viene el tema del amor patriarcal o el amor colonial, ¿no? El amor de colonización. Porque uno puede relacionarse con otro, con un modelo de colonizar al otro, ¿no? No estoy hablando de la colonización, que es el relato histórico sobre, ¿no?, lo que pasó cuando pasó lo que pasó con nuestra América. Hablo de el efecto de eso sobre los cuerpos, que es la colonialidad, ¿no? Pero eso se puede reproducir en cualquier relación. Y pensaba esto, Hernán, me hiciste pensar. Por ejemplo, cuando alguien registra que tiene poder sobre otro, ponele que se abstenga, ¿no? Pero yo pensaba, el otro también tiene poder. El problema es que el que siente que tiene el poder está impugnando que el otro también tiene poder, pero lo ignora. Porque también hay esas formas de amar, pensaba, donde alguien dice, pobrecita, ella es tan indefensa. Puede ser una niña, puede ser una mujer, un hombre. Es tan indefenso, ¿no? O sea, hay algo todavía mucho más sutil, que es cuando el sentimiento de tener poder y potencia es tan totalizador que no reconoce la potencia y el poder que el otro porta, aunque sea un trébol,
una beba. Todos tenemos poder. El tema es que es ignorado. Entonces, con buenas intenciones dicen que está empedrado el infierno, ¿no? Porque esa es más sutil. Después está la forma brutal, ¿no? Vienen los conquistadores. Bueno, esa es más visible. Bueno, las formas más sutiles tienen algo de este elemento cultural donde hay una persona protectora, que protectora o qué protector, ¿no? Cómo piensan en los otros, pero hay una impugnación del reconocimiento de la modalidad y de la forma que toma el poder en ese otro cuerpo. Claro, no se Claro. piensa en los otros, se piensa sobre los otros y se performa a los otros con ese pensamiento. Ajá, eso. Tortura la posibilidad de existencia sutilmente, muy Sí. sutilmente. Y eso en todas las cuestiones, tanto clínicas como educativas, como en cualquier Claro. institución o de la vida cotidiana. Claro. Ahí Jessica pudo escribir la pregunta, a ver. Decía que la Diga. ternura no Sí. parece natural, dice. Y se pregunta, ¿no? ¿Qué nos lleva a elegir éticamente esto de no ejercer el poder sobre el otro? La colonización, que decías vos, Lila. Claro. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, la idea de naturaleza, bueno, nos hacemos una fiesta, ¿no? Tenemos para desplegar. Ahí hay que empezar a, por ejemplo, esto de los esquemas que traía Gaby. Uno de los esquemas de la modelización, digamos, vamos a tomar en la modernidad, tiene que ver con la construcción oculta de la naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza es natural, la idea de lo dado. Las cosas son así. Las cosas son un montón de cosas. Las personas más poderosas y los débiles. Los superiores en su inteligencia. Bueno, podemos hacer una lista infinita, como estamos acostumbrados a deconstruir más, por ejemplo, lo que es el paradigma de la racialidad o del clasismo, las cuestiones étnicas tomadas en referencia a lo que sería superior, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos seguir, ¿no? Porque esto se ha Son los ampliado. valores, ¿no? Cuando Gaby traía el tema de la modelización y los esquemas, digo, Claro. pensaba en estas frases que muchas veces escuchamos, ¿no? Se han perdido los valores, o cuáles son los valores. Digo, hay un culto en relación a la repetición que se sostiene en esto, en una identidad con un modelo, ¿no? Es como si tuviésemos que salir a la disputa de algunas palabras, porque quedaron en manos de otros, ¿no? Entonces el amor está relacionado con este amor, con el amor romántico, la fe quedó para la religión, y bueno, por ahí hay que disputar un poco algunas palabras, porque me parece que al culto de lo identitario quizás haya que oponer esta otra idea de amor, porque Claro. no es un descreimiento del amor, sino en pensar que hay otros amores Claro. erráticos, extraños, que no se Sí, sí. repiten. Claro, o sea, la idea de que la naturaleza es una construcción ya nos puede empezar a ayudar para desmontar ese esquema, ¿no? La naturaleza es una construcción que está dependiendo de los valores del contexto que quiere imponer determinado juego de poder. Entonces, el tema es si eso es registrable, ¿no? Ahora, me parece que me gustaría leer lo que dijo Jessica. A ver, no lo
no lo puedo leer. Otra vez, ella decía que la ternura no parece natural. Claro. Que nos lleva entonces se pregunta, ¿qué nos lleva a elegir éticamente esto de no ejercer el poder sobre el otro? ¿No? No gestionar esta colonización de la cual hablaba Lila. Hay un par de intervenciones, una persona que está, Débora, que está levantando la mano, y acá hay otra pregunta. No sé si quieren que la haga ahora. Podemos abrir varias, si les parece, y vamos empezando a entramar y a entretejer. Si les parece, leo esta y dejamos a Débora también que intervenga. ¿Les parece bien? Sí. Pensaba, dice Ame, pensaba también a recuperar esto de poder, como nos decía Foucault, que es relacional, no un recurso que se tiene o no. Y solemos caer en esto de detentar el poder, el saber poder, y sobre todo cuando trabajamos con niñas y adolescentes, donde los objetivamos desde un dispositivo tutelar y de control. Y por otro lado, que nada es natural, todo es una construcción social y fuimos construidos de esa manera, construidos. Me sumo a esa pregunta de Jessie, ¿cómo deconstruirnos? Claro. Bueno, una cosa sería cómo deconstruirlo, y no solo deconstruirlo, sino cómo armar acciones, modos de ir haciendo que desmantelen, que se corran, que busquen otros modos de acción, ¿no? Pero, digamos, es interesante la idea de preguntar algo acerca de por qué no nos comemos unos a otros, qué sería de eso lo que estaría mal. ¿Por qué estaría mal, no? ¿Por qué estaría mal la blanquitud? ¿Por qué estaría mal extraer la plusvalía de los cuerpos? ¿Por qué estaría mal el extraccionismo? ¿Cómo les suena? A ver, lo abro, para que lo pensemos entre todos. ¿No? Primero que aparece la idea del mal. El mal, el bien, ¿por qué estaría mal? No sé. ¿Qué les parece? Bueno, Por ejemplo, dejamos en el chat, si querés, para que vayan participando. Sí. ¿Querés? Y vayan resonando. Débora, ¿querés desmutearte para hacer la pregunta? Sí, en realidad estaba pensando en el tema de las performatividades y cómo eso en realidad nos da cierta tranquilidad y seguridad y certeza de que vamos a vivir un vínculo relativamente predecible, ¿sí? Y me acordaba de un ejemplo, un caso que habíamos visto de Teresa Punta, de una niña, Frida, que iba a la escuela o dejaba de ir según las mareas. Entonces, se organizó toda una estructura, una forma o recursos para poder gestionar los vínculos con ella y su inclusión en el mundo escuela en función de las mareas. Y una cosa que ella menciona especialmente es que no se le propuso que le dieran un bote, porque la niña y su madre vivían en una isla. No se le propuso que tuviera un bote o que se mudaran a tierra firme, sino que se produjo el vínculo y se lo gestionó desde otro lugar, que tiene que ver con esto que decías vos, Lila, recién, de armar acciones y modos de ir haciendo otros modos de acción, sí, donde se hace lugar a claro, así es. otra cosa. Bueno, eso es una acción micropolítica activa. Oh, me voy de pronto a Sueli, ¿no? Pero quiero decirle algo a Jessica, que me encanta la pregunta que traes. Y yo la dije con un poco de sorna. Me gusta la parte teatral de la conversación. Me encanta.
Me acuerdo que a George Soros le hicieron un reportaje que había salido, me acuerdo, hace ya bastantes años, no sé, como 15 años por lo menos, salió en la contratapa de Página 12. Entonces le preguntaron por qué, si él sabía que por día morían miles y miles de niños de hambre y de un montón de cosas desgraciadas a partir de sus políticas como financista y como especulador. Y entonces él dijo, yo lo sé perfectamente y me apena mucho, pero no lo puedo evitar porque yo soy un especulador. Entonces me hacía acordar algo que investigué, me cuesta decirlo así porque cuando uno escribe coralmente, ¿no? Uno empuña la pluma, pero en esa pluma uno dice yo soy si tú eres, ¿no? Ahí empieza la diferencia, Jessica, ya a mí me resonás por ahí. Por ejemplo, Bauman plantea un tema de lo que sería la subjetividad neoliberal extrema, ¿no? O sea, acá tenemos dispositivos de subjetivación, como los trabaja también la doctora María Laura Méndez. Dispositivos de subjetivación. Bueno, el otro día no me acuerdo a Milei lo que le preguntaron acerca de una cuestión vinculada al comercio sexual con niños, bueno, algo así, no me acuerdo con precisión, pero él contestó eso, si es un buen negocio, ¿por qué no? O sea, es lo mismo de Soros. Entonces yo creo que hay un dispositivo de subjetivación neoliberal, donde yo soy si tú eres, niet. Yo soy si yo le chupo la sangre y lo extraigo hasta su última consecuencia a eso que llaman otro. Y ahí me parece que podemos entender, ¿no? El tema de, por ejemplo, los dispositivos de subjetivación a predominio de la ipseidad, del yoísmo radical, que no lleva a otra cosa que a devorarme al otro, ¿no? O otros caminos. Entonces, yo creo que la naturaleza a crear, siempre a crear, es esa en relación a estas posibilidades. Eso es lo primero que me resuena de la interesante pregunta que traes. Sí, a mí me sigue dando vueltas. ¿Sí? ¿Por qué elegir esa ética? ¿No? Cuando en realidad la cultura me arrasa y me hace sentir muchas veces también que esa elección es casi una utopía, ¿no? En estos tiempos. Pero bueno. O no, digamos, con todo poder convive siempre su punto de resistencia. Claro. Y por eso es interesante pensar la dimensión de lo político en torno a esto, digamos. Bueno, hay una respuesta de qué se puede hacer, que es politizarse, pero no politizarse en términos de, digamos, no hace falta hacer militancia, quien quiera sí, pero Lila usó la palabra micropolítica, y politizarse en este sentido tiene que ver con resistir a esas formas opresivas o esas formas performativas, por ejemplo, del amor, y adjudicarle, el problema de adjudicarle el amor o la ternura a una cualidad individual es por el mismo motivo por el que se le adjudica la crueldad o la locura solamente a una cualidad individual, y no pensar en el marco de un sistema de relaciones. O sistema es una palabra que no me gusta, pero pensar algo de todo esto como emergente, ¿no? ¿Qué condiciones hay favorecedoras para la ternura o para este amor? Y para ese pasaje de escena que proponía Badiou en relación a pensar que el amor es salir de ese yoísmo y empezar a pensar a ver el mundo desde dos, o desde un colectivo. Pero digo, es un trabajo en perspectiva importante en estos tiempos. A eso me refiero también, ¿no? Sí, claro. Está
Gaby ahí levantando la mano. Sí, ahí está Gaby, sí. Equipo está levantando la mano. FJ. Equipo. Estamos acá con Ade y con Vane. No sé si se escucha ahí bien más o menos. Perfecto. Bien. Bueno, nada, yo anoté un montón de cosas que me fueron como resonando y se me venía todo el tiempo, digamos, previo a que quizás Hernán introduzca algo de lo político, el término política, digamos, en todo lo que venían mencionando, ¿no? Pero, digamos, más cercanamente a lo que venían hablando, por ahí me acordé de la frase que, digamos, con la que Ulloa presenta la ternura también, ¿no? Que la ternura es un dispositivo sociocultural. Y ahí, digamos, como dispositivo sociocultural, entra, digamos, dentro del entramado y de la política y de la forma de gestión y del ejercicio, ¿no? De esa política y, digamos, el modo de vincularse que se va armando, ¿no? También vinculado, digamos, a la red de cuidados, ¿no? Como política también. Claro. Y como cuidar al otro, ¿no? Cuidar al otro también. Lo antitético sería la crueldad también. Es como, que eso es indisociable, digamos, en los dispositivos socioculturales, que aparezca la ternura y la crueldad. Y ahí se me aparece de vuelta la cuestión de la política, y esto que mencionó Hernán, que me parece buenísimo, que es la familia como modo de gestión del amor, ¿no? ¿Qué modo de gestión se da en las familias y cómo las familias están atravesados por el sistema patriarcal que tiene, digamos, un dispositivo sociocultural, digamos, bastante predominante, que está vinculado con cosas como muy crueles, digamos. Nada, esto del ejercicio de lo justo también me parecía como muy atinado ahí en relación al modo de gestión y a la política, de vuelta, ¿no? Claro. Y ahí se me arma como esta cuestión de la dimensión política de la ternura también. Claro. Sí. Y el sujeto ético ahí, ¿no? La construcción del sujeto ético, como también Bleichmar, digamos, Silvia Bleichmar tiene como un desarrollo bastante interesante de la construcción del sujeto ético ahí. Haciendo una crítica también como al sistema, digamos, al capitalismo, ¿no? Claro. Bueno, un poco eso para... Sí, claro, justamente, ¿no? A mí me parece que acá se va armando un poco el por qué, en donde uno dice, como decía Gilda, y bueno, pero hay algo de lo que traía Gilda que me parece que tiene que ver con cierto halo de sensación de aplastamiento, ¿no? Como que las fuerzas, ¿no? Como las fuerzas del mal, ¿no? Arrasan, y sería así como una visión, lo tomo un poco de una jornada que tuvimos últimamente en un espacio muy, muy importante, que fue también en relación a un homenaje a Sonia Kleiman, un espacio latinoamericano, y donde en la mesa que me tocó participar estaba el tema de la esperanza, si había esperanza para América Latina, ese era el nombre, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando recibí el tema con el que me tocaba participar, me quedé absorta, y bueno, y empecé a buscar por qué me quedaba absorta, porque, digamos, yo suelo
puedo estar un poco a veces volada, porque soy así como bastante imaginativa y delirante, pero suelo estar con los pies mucho sobre la tierra. Y me puse a pensar en por qué se generaba ese sentimiento y bueno, y por qué a mí no se me generaba, ¿no? A pesar de ver la crudeza de las condiciones del mundo en este momento, ¿no? Y tomo mundo, como dice Franco Berardi, a diferencia de planeta, ¿no? Cuando él dice en su estilo bien áspero, dice, bueno, hay que tratar de que se termine de derrumbar el mundo para poder salvar el planeta, dice él, ¿no? En uno de sus últimos libros. Entonces, bueno, después me fui hacia algunos escritos de autores como Didi Uberman, y les voy a leer un pequeño párrafo, lo fui a buscar recién. Y esto es del libro de la supervivencia de las luciérnagas, ¿no? Y él dice, Didi Uberman en la supervivencia de las luciérnagas se vale del recurso político a las luciérnagas, el recurso poético político a las luciérnagas, para interrogarse sobre los espacios de insurgencia, los contrarritmos intermitentes, interrumpidos, donde las resistencias sobreviven, se reafirman, se dejan ver pese a todo. Didi Uberman nos dice que es del deseo de ver, dice él, y es que donde sitúa la palabra esperanza, que esta nos convoca como esperanza política. Es una categoría que crea Didi Uberman. Es un poco lo que traía Hernán. Esperanza política. Él plantea que una cosa es designar la máquina totalitaria, que con el análisis de Franco Berardi vemos que es una máquina totalitaria, occidental y blanca, ¿no? Y otra es otorgarle una victoria definitiva, sin discusión. A esto lo sitúa como desesperación política. Ojo con la desesperación política. Y Uberman plantea desarmar. Acá estábamos hablando de desarmar los esquemas, ¿no, Gaby? Ahí me resonó. Desarmar el discurso de toda luz o toda oscuridad impotente, para así visibilizar las luces menores de las luciérnagas, las de los espacios intersticiales, intermitentes, nómadas, improbablemente situados, de las aberturas y las posibilidades de los resplandores pese a todo. Me parece que viene bien esto, ¿no? Porque antes, cuando aparecía la idea de que alguien que tenía mucho poder podía ser muy compasivo y ver al otro y decir, ay, pobrecita, pobrecito, yo le voy a proteger, como el Fondo Monetario y todos esos. Entonces, ahí hay un tema, porque es cierto que esa falsa protección es violatoria de entrada. Entonces, hay formas de resistencia que es desinvisibilizar los gestos violatorios. Eso es una actitud activa de esperanza política, pero no esperanza en el sentido de me quedo pasivamente esperando otra idea de espera, ¿no? Después vamos a trabajar, ¿no?, la idea de espera. Sí, y Lila, desesperar es de alguna Sí. manera sufrir o padecer de no poder esperar nada, ¿no? Eso es Pero estar en una espera activa, ¿no? Porque el tema de la espera no es que estoy esperando que del cielo, con la idea de una especie de mesianismo religioso, estoy esperando porque yo no tengo potencia, porque ahí está el problema de la violación
casi fundacional, ¿no? La idea de que no tengo poder, por lo que sea, porque soy mujer, porque soy niña, porque soy pobre, porque soy negra, etc. Bueno, estos son elementos para mí de esperanza política, siempre y cuando abramos los ojos. Y también en nuestras intervenciones, ¿no? Uno puede abrir por ahí, ¿no? ¿A dónde va la intervención? Ah, y si empiezo a abrir por ahí, ¿qué pasa? Lila, vos citaste a Persia, y Persia decía en un momento que quizá un día se declare el derecho a no ser, digamos, a salir de alguna manera de esas sentencias predicativas de ser mujer, ser negros, ser negra, ser... me parece como que de alguna manera son otros tipos de derechos, ¿no? Es decir, bueno, él tiene un librito que es de una ponencia que hizo en el Hospital Laura Bonaparte justamente, pero el derecho a no ser, ¿no? Donde las sentencias predicativas queden finalmente de lado y no se pueda decir más de alguien, ese alguien es tal cosa. Claro. Entonces, Derecho a desmarcarse, ¿no? Ahí, ¿Cómo, Jessica, Gilda? No te escuché bien. Un derecho a desmarcarse, digo, ¿no? Qué lindo. Sí, claro. Jessica preguntaba por qué lo haríamos, por qué abandonaríamos el Sí, egoísmo. nos está chuseando fuerte, te Sí. digo, y está bueno. Yo que Está bueno. soy ateo les voy a decir porque tengo fe. Yo voy a tirar una mía pero es muy humilde. Vos sabés que con el trabajo con los pibes y lo colectivo, muy, muy concretamente, a mí se me aparece con toda claridad por qué. Porque ahí hay un ejercicio de nuestras potencias. Yo no sé si lo relacionaría específicamente con el poder, pero ahí hay un ejercicio maravilloso de la potencia y de la capacidad de transformación. Y Bueno, cuando uno experiencia eso, me parece que no te cabe duda, ¿no? Es Ya entusiasmo. no. Me haces pensar que Deleuze decía eso, que el valor de las revoluciones no es tanto lo que proponen, sino el entusiasmo que generan. La vitalidad, la Lo vitalización. revolucionario es encontrarse con el entusiasmo. Qué lindo. Claro. Sí, sería tomar el riesgo de creer en lo increíble, pero no lo increíble como algo fantástico, sino como esa operación en la realidad de los actos imperceptibles que podemos producir, ¿no? Creer en lo increíble. Una potencia fabulosa tiene eso. Y eso tiene que ver con la ternura y la dulzura. Sí. Como potencia de transformación, ¿no? Claro. Y es esto de que en definitiva es una decisión, porque como no hay nada natural, no es natural ni el bien ni el mal. Hay que tomar una decisión y así vamos armando el mundo. Claro. Entonces, por eso yo creo que vuelvo a nombrar al maestro, ¿no? A Volnovich, cuando él decía que había que enunciarse. Él, por ejemplo, hace muchos años lo empezó a decir en relación a la categoría de la neutralidad del analista. Entonces él decía, no hay que ser neutral, porque hay cosas frente a las cuales, si somos neutrales, no nos estamos enunciando en relación al abuso de poder, al terror, a la violación, al arrasamiento de la vida. Es un gesto y es una decisión. Entonces, claro, son decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Yo prefiero, en lugar de, yo qué sé, explotar a los que tengo alrededor, prefiero juntarme con ellos y tratar de construir en conjunto. Así, prefiero eso. Si vi un pajarito que está lastimado, no sé, trato de, ¿no? Ver si
bueno, y por ahí cometo torpezas y después me las tengo que ver con mi crueldad, como cuando Winnicott trabaja el concepto de crueldad primaria, que es increíble y que tiene mucho que ver con lo que trabaja Ulloa, que dice que hay un momento en el devenir de la construcción de la subjetividad, él lo dirá a su manera, con la idea de proceso de maduración, él plantea cuando en ese momento culturalmente la persona del niño o niña dice, esta crueldad es mía. Esta crueldad es mía. Bueno, ahí vamos. Esta crueldad es mía y la voy a llevar adelante como algo que me da entusiasmo. Ser cruel me da entusiasmo. Y esta crueldad es mía para poder transformarla, ¿no? Ahora, yo acá le sumo el tema del modelo de la masculinidad y la feminización, porque a mí me parece que hay algo de lo que trae Jessica que tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, la idea de Rita Segato de feminizar no habla de las mujeres. Feminizar es someter. Someter para generar un estatus de jerarquía, de superioridad, y donde culmina con el acto extractivo, que en nuestra cultura se llama violar. Ahora, el erotismo está constituido en base a la feminización. Ahora se feminiza al indio, al peón, al obrero, a la empleada, a la mujer, al niño. Ahí vamos. Ah, bueno, ahora estamos empezando a hablar un poco mejor del asunto. Entonces, por eso las luchas que estamos teniendo en este siglo, que vienen ya del anterior, son realmente las luchas necesarias, porque hasta que no desarmemos, como decía Gaby Giorla, este esquema en donde performateados los cuerpos en relación a la feminización, que viene en la matriz famosa, heterosexual, masculino, femenino, pero no tiene que ver con hombre y mujer. La feminización es una acción de extractivismo de la energía vital y puede tomar todas las formas que se nos ocurran. Me parece que esto da para otro conversatorio, ¿eh? Porque esto último es como, es tan fuerte y tan, tan patente, ¿no? Hoy, me parece, lo podemos vivir, digamos, de una manera muy, muy diaria, ¿no? Muy yo claro. les cuento, estamos como en los últimos minutos del conversatorio que se fue tan rápido que no puedo creer, me tienen que andar avisando, ¿viste? Cuando es así, porque nos vamos entramando con las resonancias, pero bueno, ahí Sole levantó la mano y la tenemos que dejar, ¿no? Que diga lo suyo, diga. No, es cortito y me parece que es para resaltar. Muchísimas gracias a los tres por algo tan cuidadoso, pero tan revelador también de tantas vertientes del amor. Me parece que no nos podemos dejar no nos podemos dejar obnubilar. Cuando se habla de amor, como decían antes, es como, bueno, todo lo hermoso, lo precioso, se asocia a la felicidad, y me parece que no hay que dejar de tener en cuenta que está asociado a la crueldad, como decía Lila por ahí, ¿no? O sea, la vertiente de la crueldad también está circulando en ese sentido, y que tiene que ver con la gestión, como decía Hernán también. Tiene que ver con la gestión de los afectos y tiene que ver también con modos de estar, con modos de hacer, y
y con imaginarios, que se han banalizado, o sea, se ha banalizado tanto que bueno, que después termina también perdiendo mucha de la potencia y muchos de los sentidos que ha traído a lo largo de toda la historia. Bueno, nada, no, eso, me quedé pensando y resonando. Está bueno, Sole, porque son como dos formas de amenaza para el amor. Una es, Gaby habló mucho del riesgo, digamos, una es no querer correr riesgos en el amor, y la otra tiene que ver con esa banalización, que de alguna manera es una forma de restar potencia. Yo, si me permiten, quería leer algo cortito, porque también hablamos de los gestos de Levinas, porque empecé hablando de la caricia, cuando hablaba de Facundo Cabral, y Levinas dice que algo así, ¿no? Dice, lo acariciado no es lo tocado, hablando con propiedad no es lo aterciopelado ni la tibieza de esa mano dada en el contacto lo que la caricia busca. Es esa búsqueda de la caricia lo que se constituye como su esencia, por el hecho de que la caricia no sabe lo que busca. Este no saber, este desarreglo fundamental, es lo esencial en ella. Es como un juego con algo que se sustrae, y un juego sin proyecto ni plan. No con lo que puede llegar a ser nuestro o nosotros, sino con algo otro, siempre por venir. La caricia es la espera de ese porvenir sin contenido. A mí me encanta porque la caricia tiene que ver con los bordes, ¿no? Nunca es una intromisión, siempre anda rozando ahí como tanteando, siempre a tientas. Hermoso, Claro. hermoso. Bueno, qué linda síntesis. Yo, sinceramente, en estos encuentros me quedo siempre muy habitada de sensaciones y no quiero que la gente se vaya porque hay algo que prepararon para este final y para despedirnos, ¿no es cierto? Pero no quiero dejar primero de agradecerles profundamente, porque creo que esto que habitamos, que nos hace más sensibles y nos permite pensar esperanzadamente, tiene enorme valor, no solo para nosotros, sino para esta función que cumplimos diariamente, que tiene que ver con cuidar, criar niñas, niños y adolescentes que van a generar el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué sería de ellos si nosotros no pudiéramos, ¿no? Transmitirles esta sensación tan poderosa de la esperanza, de la fe también, ¿no? En ese futuro en la vida misma. Así que agradecidísimos, agradecidísimas. No sé si quieren decir algo sobre este final. Yo les quiero agradecer también a los tres, que también, cuando preguntaba Jessica, ¿no? ¿Por qué no abandonar ese egoísmo que también es parte, ¿no? Y yo pienso en todo el experienciar que vamos alojando, en dejarnos habitar, ¿no? En dejarnos habitar por la ternura y por la transformación del encuentro, que cuando uno vivencia sensiblemente en el devenir, pasan cosas hermosas que uno dice es por acá. Y es un alivio y un placer enorme saber que nuestros chicos y nuestras chicas recorren desde los espacios que genera la consultoría, con estas miradas de cuidado y con este querer hacer no es querer, pues no es deseo, es político, ya lo hemos comentado, lo hemos dicho, y está buenísimo, es realmente esperanzador, claro que sí, así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos, a todas. Ahora las compañeras van a pasar un trabajo que se llama Sueños para no olvidar, que está dentro de un proyecto de dos fotógrafos, una fotógrafa llamada Erika Boguet y Bernardo Greco, que armaron una organización autogestiva de contenidos visuales. Esto también lo acercamos
porque hay otras semiosis, otros signos que no son solo el lenguaje, hablando de la palabra, sino que hay otros signos semióticos que pueden habilitar modalidades expresivas que también arman intervenciones micropolíticas activas y que le ponen belleza a la vida, le ponen calidez, bueno, le ponen la intervención de la ternura, de la dulzura y del cuidado a la vida para todos y todas, no solo para la infancia. Podemos cuidar mucho a la infancia, si no nos cuidamos nosotros, de decir lo que decía Winnicott, esta crueldad es mía y por lo tanto entonces me pongo a ver qué hago con eso. No sirve, ¿no? Así que bueno, va el video y bueno, hay un cariño. Sí, acordate de pausar. Hermoso. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un conversatorio impactante, muy tierno y que da para pensar muchísimo. Gracias. Muchísimo. Nos quedamos con muchas interrogantes y sobre todo pensando en el niño, en la niña, como un otro que tiene sus propias potencias, como decían, y nos transmite y nos dice, porque hay tantas experiencias en las familias donde los padres deciden y imponen, los padres, porque hay que fortalecer el carácter, hay que formarlos, y es una cuestión tan asumida socialmente, socioculturalmente en nuestros países, ¿no? Y hay que luchar tanto contra eso para que se le escuche lo que ellos tienen que decirnos, ¿no? Lo que ellos y ellas. Y estas últimas fotografías han sido realmente muy, muy lindas. Gracias, muy fuertes. No sé si linda sea la palabra, impactantes, potentes. Gracias por todo. Gracias, María Elvira. Muchas gracias. Sí, nos vamos todos. A ustedes. Muy conmovidos. Gracias a todos. Lila, Gaby, Hernán, saben que los queremos mucho, que las queremos mucho. Y bueno, que sea por más. Les mandamos un beso enorme, un beso también a Elvira, que quedaste aquí con tu última intervención, que fue muy bella. Y a todos un agradecimiento enorme por estar ahí. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y a todos y todas por estar ahí. Un aplauso, Gil, nos desmuteamos y aplaudimos al gran equipo. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hermoso. Gracias. Después les enviamos todas las repercusiones en el chat. Hermoso. Qué lindo. Yo quedé acá para saludarles. Sí, nosotros también. Mientras me seco las lágrimas, porque es muy hermosas conmovedor. Fotos. Es muy conmovedor. Hermosas. Sí. Quedaron algunas personas. Sí, a ver. Pueden ustedes también. Sí. Claro. Ahí estamos. Hay algunas personas que están entrando, de hecho. Raro. Yo estoy con amor mandando a la sala de espera. Yo también, estoy haciendo exactamente lo mismo. O sea, que viste que nosotras nos hablamos sin palabras. Pero me parece que ya estamos listos. Sí. Bueno, hermoso, muy lindo, bueno. muy libre, muy... Salió. Se nos fue Lila. Buenísimo, se fue. Se fue a recargar el té. Sí. Se fue con el té. Sí. Ay, muy lindo, me encantó.
Bueno, Digan ahí, algo salió, Gabriel. quedó bien. Hermoso, estuvo hermoso. Estuvo buenísimo, sí. ¿Se muy sintieron interesante. cómodos? Sí, súper, Sí. súper, me encantó. Bueno, vale. Siempre, Bueno, son muy siempre está genios, bueno. ¿viste? Ahí está Ay, Jazmín. miralos los otros, como hacen las asadas ahí. Bueno, y de verdad, Bueno, nos queremos mucho. Muchísimas gracias. Ay, es mutuo, gracias. Se arma Gracias algo por tan la hermoso. invitación. Lindo, Sí. qué a ustedes, lindo, qué lindo. Y me amén. encanta porque hablamos del amor, me encanta. Y como está Sí. tan degradado muchas veces en los ámbitos profesionales, a mí me encanta. Sí, sí. Está muy para la Sí, claro. telenovela o muy Claro, abstracto. es Entonces está bueno verdad. O muy recuperarlo. gestionado, que Sí, eso es un peligro. También, ¿no? sí, Tal Muy cual. sí, guionado. Bien. son los dos peligros. Bueno, Bueno, mil gracias. Bueno, Mil gracias. Bueno, están todos ya haciendo, sos suegro, yo Hernán, también no quiero hacer sabíamos. caras. ¿Qué dice? Ahí están haciendo